Burjasot Club de Fútbol. Él es Manolo Morcillo, autor del himno Abán. Al final el nombre es Abán. No, el himno del Centenari. ¿La has nombrado Abán? Ahí creo que están equivocados. Sí, creo que está bien. El himno del Centenari. Bueno, un acto, de verdad, empezó en 2013. ¿Y tú cómo llevas el tema? Pues con nervios y con ganas de ya trabajar con la banda, la agrupación musical Los Hilos, para montar el día del estreno, montarlo lo mejor posible. Queda mes y medio escaso. Exacto. De hecho, creo que ya yo para empezar a trabajarlo, cuando esté un poquito montado, pues ya acudiré yo para hacer un retoque y nada, y deseando que llegue el estreno. Muchas ganas. Hombre, el himno, todo lo que los pocos que lo hemos oído, sabemos que no hay ningún problema en lo que es el gusto musical, en lo que es... Supongo que los nervios irán por dentro por ver cómo queda el resultado final, ¿verdad? Exacto. Ten en cuenta que lo hice y fue cantado por mí en valenciano, que soy bastante churro, y por mi hija, y entonces esto va a ser una banda sinfónica y más la agrupación musical Los Hilos, que está ahora a tope, con el coro de la misma sociedad y un tenor que es Antonio Navas, que lo hice el otro día y es un buena serie, pero no tiene que ver nada con lo que muchas tiene que ser. Vamos, espero que bonito y que se apasionen los socios y que guste. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, que todo vaya muy bien. Y oye, de verdad, muchas gracias por haber participado en todo y orgullosos de haberte conocido. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Gracias. Hasta ahora. Seguimos con invitados ilustres del pueblo de Burjasot, en esta ocasión Cristina Subiela, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Cristina, 2013 ha empezado ya el año del centenario y a por todas con el Burjasot, ¿no? Sí, a por todas. Buenas noches. Bueno, gracias a Superdeporte por invitarme a esta gala. La revista, bueno, yo creo que ha sido un acto estupendo y la revista y la ha estado apoyando. Desde luego es un especial magnífico. Yo decir pues que es el año del fútbol. Yo creo que en Burjasot va a ser año futbolero. 2013, 100 años. Es que 100 años se dice pronto. Sí, además es una de las pocas alegrías Y luego, del momento. como se ha dicho aquí, evidentemente está muy ligado a la historia de la ciudad, esta ciudad que también ha crecido con el proceso. Y yo sobre todo pues lo que destacar es la labor que es impresionante que hace el Burjasot con la promoción deportiva. Creo que nos interesa tanto para la gente joven, para los chavales, y aparte creo que promocionando los valores del deporte, los principales, de la lealtad, de la competitividad, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Es decir, estupendo. Yo creo que este año tiene así un color azul y granate. Ay, perdón, amarillo y granate. Sin palabras, nos ha dejado Cristina. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y nos seguimos viendo por los actos. Tenemos que disfrutar. Muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestros invitados. En esta ocasión, Rafa García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burjasot. Rafa, ya estamos en este año, ya empiezan los actos. Bueno, a por todas, ¿no? Con el Ayuntamiento. A por todas, encantados además, ha sido un acto fabuloso, un acto que me he considerado estar en familia, en fin, esperamos que sea un año de verdad de éxitos para el Burjasot de fútbol. De éxito, sí, como bien habíamos dicho todos, estar todos unidos, de estar disfrutando con el equipo. En realidad el resultado deportivo, cuanto mejor, mejor. Pero bueno, lo que nos importa es esto, ¿no? El que el pueblo vuelva a ser una fiesta, que estemos todos unidos y que el Burjasot sirva para unirnos, ¿no? Así es, efectivamente, y sobre todo en torno al Burjasot. Yo creo que el Burjasot ha demostrado con su esfuerzo y con su sacrificio pues gran parte de lo que del espíritu que se espera en Burjasot. Por tanto, nosotros encantadísimos. Los resultados no son tan importantes, pero bueno, lo son también, y esperamos en ese sentido los éxitos para el Burjasot. Pues muchísimas gracias por tu presencia y seguiremos viéndonos por ahí en los actos. Efectivamente, gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Bueno, y aquí tenemos al señor Jesús Bot de Superdeporte, uno de los protagonistas de este acto, porque ha sido él el que ha coordinado todo el tema del monográfico, todo el tema de pues, atención al Burjasot. Son més que un club, no? Sí, jo crec que sí, més que un club, perquè bueno, fer 100 anys pocs clubs ho poden dir. Fins ara pues, el Levante, tot i que el Levante no és el Degà, l'equip Degà és el Burjasot, i bueno, jo crec que és una fita històrica molt important per davant del València, per davant d'altres clubs, tenint en compte que fins a l'any 1918 ningú altre club valencià complirà el centenari, perquè són Catarroja, l'Olímpic, que són el grup d'equips que van sorgir al voltant de principis de segle. Per tant, jo crec que és un fet molt important i bueno, Superdeporte
Carlos Domingo, una persona que ha sigut, diguem, l'interlocutor que ens ha facilitat molt la feina. Hem pogut escorcollar i buscar fotos, he tingut la sort d'encontrar la gent, els socis moderadors, d'encontrar diversos soldadors que han passat per el club, i la veritat no ha sigut complicat, el que passa que ha sigut una qüestió de temps fins a on han pogut arribar, però jo crec que ha valgut la pena i és el començament, perquè jo trobo que buscar, escarbar la història, a partir d'ara seran més històries, més coses que aniran a redonir i a completar l'any del centenari. Pues estem a la seva disposició per los que vulgueu. Gràcies per tot, per l'atenció, per la dedicació al Burxasó i que això siga molt fructífer. Moltes gràcies, Amanda. Vinga. El invitado de honor y de excepción para redondear la noche, el excelentísimo alcalde de Burxasó, señor Jordi Sebastià. Jordi, 2013, ya estamos aquí, lo estábamos esperando 100 años, ha llegado y bueno, tenemos que estar todos ya, ¿no? Sí, és l'any del centenari, com he comentat, no hi ha cap altre club valencià que pugui dir que és l'any del centenari, com pot dir el Burxasó, té que entregar un orgull per al poble i bueno, jo crec que se tracta d'una oportunitat fantàstica per a que el Burxasó capte encara més l'esperit de la gent de Burxasó, per a que la gent de Burxasó conega el seu club de futbol, per a que estigui per a que augmenten els socis, que això sempre estaria molt bé, per a que augmenten l'escola, els resultats esportius estan sent molt bons, per a pegar-li una maneta de pintura, xarra de pintura al camp, a veure si va llegir bé la proposta de la Federació i de la Diputació de València i tenim una xespa nova i bueno, és un moment de renovació, d'il·lusió i de recuperar tota la tradició de Burxasó, que és moltíssima, los 100 anys són molts. Exactamente, es el momento quizás eso de recuperar tradición, afición sobre todo, que el pueblo se identifique, ¿verdad? Exacte. Jo he comentat en el discurs que vaig dir en el Parlament que el Burxasó ha contribuït a crear el poble. Moltíssima gent, hi ha molts socis de Burxasó, els socis més antics, que són gent que les queren fora de Burxasó, que les queren en altres pobles i que vinguin així a viure i que gràcies al Burxasó s'integraren en el poble i s'integraren en la societat de Burxasó. Jo crec que encara avui en dia és necessari que Burxasó faci aquest paper. Jo visc d'integrador de totes les persones que viuen en el poble indiferentment de la gent nascut, de la llengua que parlen o del barri que visquen, no? És l'equip del poble i és molt important que faci això de catalitzador i de crear identitat de la gent. Ya para finalizar, si el equipo asciende, iremos al ayuntamiento, ¿verdad? A saludar. Lògicament, farem una celebració.